Inclusive Irene, a ver, ¿ya? Ya estás a punto de entrar. ¿Ya empezó? En cuanto salga, Ya. ya. Buenas tardes a todos los amigos del INAP. Para mí es un verdadero orgullo darles la bienvenida a este conversatorio sobre la mesa de violencia contra las mujeres en el escenario de la contingencia COVID-19, retos para la administración pública. A nuestros asociados, alumnos, docentes, investigadores y maestros, gracias por estar con nosotros. La contingencia en la cual nos encontramos ha derivado en el establecimiento con mecanismos de confinamiento en los espacios domésticos, espacios familiares, donde se ha detectado y encontrado que las mujeres están sufriendo un incremento sustantivo de violencia por parte de sus parejas hombres. Aún antes de esta pandemia, ya se había decretado en la Ciudad y el Estado de México la alerta por feminicidio. Esto ha significado un reto para la administración pública actual en términos de darle atención y certeza de solución, si fuera posible, a esta situación tan apremiante para el propio gobierno y sin duda para la sociedad mexicana. Considerando estas condiciones, las y los colegas que participamos en el Consejo Directivo del INAP y su servidor, manifestamos nuestra preocupación por este problema público que tiene diferentes aristas y convirtiéndose en un elemento medular de atención y análisis. Desde la disciplina de la administración pública y sin duda desde el actos de gobierno. Comencemos, pues. Sí, muchas gracias, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Agradezco a los integrantes del Consejo Directivo del INAP que nos hacen favor de acompañarnos. Yo soy la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. El día de hoy tenemos pues este foro de análisis, violencia contra las mujeres en el escenario de la contingencia COVID-19, retos para la administración pública en México, y que ya me hizo favor el doctor Martínez Ansúrez de hacer la presentación. Voy a dar algunos datos iniciales a manera de introducción. De acuerdo con la ONU Mujeres, antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones más sistemáticas a los derechos humanos y de manera flagrante. Esto ha significado todo un reto para la administración pública de los anteriores gobiernos y del actual en términos de darle atención y certeza de solución a esta situación realmente apremiante. Podemos decir que en el primer mes de confinamiento implementado por la pandemia del coronavirus COVID-19, la Red Nacional de Refugios, RNR, ha recibido un 80% más de llamadas y mensajes de solicitudes de orientación y auxilio de mujeres y víctimas de violencia. Otro dato, el 44% de estas solicitudes de auxilio por violencia de género se han centrado en la Ciudad de México y el Estado de México, informa la misma red de refugios. Del 17 de marzo al 20 de abril, la Red Nacional de Refugios detalló que ha brindado orientación, atención a través de sus líneas telefónicas y redes a 2,633 personas, de las cuales el 76,26% son mujeres, el 13,19% son instancias de gobierno y el 10,55% son hombres. Para muchas mujeres, quedarse en confinamiento pone en riesgo su vida y la de sus hijas e hijos. Muestra de ello es que más del 57% de las mujeres que se contactaron con la Red Nacional de Refugios reflejaron vivir violencia por parte de sus esposos o parejas. El 26% de las mujeres que pidieron ayuda a la red se encuentran en un rango de edad entre 21 y 30 años, el 20% de los 31 a los 35 y un 12% entre los 36 y 40 años. Mientras que los tipos de violencia que se han perpetrado en este periodo de confinamiento han sido 23% violencia emocional, 37% violencia física,
del 17% todas las formas de violencia, tanto física, sexual, emocional, patrimonial y económica. O sea que los términos de la violencia han crecido significativamente en estos meses que hemos tenido de confinamiento. Y también tenemos otro dato: se han contabilizado por cada día 155 mensajes o llamadas de ayuda solicitando a través de las instancias protectoras del gobierno de la Ciudad de México, y estas situaciones de violencia pues han sido en algunos casos devastadoras. Bien, bajo estas condiciones es que nosotros pues hemos decidido tomar pues cartas en el asunto y presentar este foro. Me acompañan y me honro en presentar a las integrantes y los integrantes del Consejo Directivo del INAP. Me acompaña la doctora Rina Aguilera Hinterholder. Ella es consejera, ella es doctora en Administración Pública por el INAP, es maestra en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de tiempo completo definitiva por concurso de oposición de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También me hace favor de acompañarme la maestra Griselda Sánchez Carranza, consejera integrante del Consejo Directivo del INAP. Ella es máster en Prevención y Combate a la Corrupción por la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, diplomada en Desarrollo de Capacidades Gerenciales y en Efectividad Gerencial, ambos por el ICAM y PADE, y es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado y es actualmente titular del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha sido asesora de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la H Cámara de Diputados y ha sido titular del órgano interno de control en el Instituto Nacional de las Mujeres y también ha participado en el INAP como docente. No, me hace favor de acompañarme también el doctor Mario Alberto Fósil Ortega. Él ha realizado estudios doctorales en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac, es maestro en Economía y Gobierno, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y cuenta con el Executive Certificate in Management and Leadership de la Sloan School of Management de Massachusetts. Es actualmente secretariado operativo de Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ha sido titular de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ha trabajado de manera espléndida en temas de desarrollo de personal del sector público, donde ha hecho trabajos muy puntuales con relación a las condiciones de desigualdad que viven las mujeres con relación a los hombres en el sector público. Me acompaña la doctora Adriana Reinaga Morales, también consejera de nuestro Consejo Directivo del INAP. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación con especialidad en Innovaciones Tecnológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera el doctorado, y hasta también tiene su licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Es actualmente coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se desempeña como profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la propia facultad. Bien, pues nos sentimos pues, muy honrados de esta presencia y vamos a iniciar con esta dinámica de trabajo donde pues nos interesa plantear una serie de preguntas con relación a esta temática. Voy a empezar con una primera ronda para cada uno de ustedes donde pues queremos escucharlos y pasaremos a una segunda ronda derivado de este intercambio inicial que tendremos para cerrar al final con algunas conclusiones y darle oportunidad al público que nos hace favor de escucharnos, vernos, seguirnos y acompañarnos. Doctora Rina Aguilera, eh, bienvenida. Un gusto contar su presencia. Abro la pregunta con usted. ¿Cuáles considera que son los aspectos más relevantes
en las que se han asentado las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres en México. ¿Qué podríamos hacer en este momento? ¿Alguna recapitulación desde la acción gubernamental? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bueno, antes que nada, un saludo para el presidente, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por habernos invitado a este evento tan importante. Y bueno, pues también a la coordinadora que hoy nos acompaña, la doctora Gloria Luz Alejandre, y a mis colegas que me están acompañando también en este evento tan importante. Bueno, pues voy a tratar de hacer un recuento muy sucinto porque es muchísimo los aspectos que se han presentado a través de la historia en cuanto a esta temática del problema de la violencia de las mujeres. Primero tenemos el reconocimiento de las mujeres a sus derechos, elecciones durante el gobierno de Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953, quien promulgó las primeras reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en elecciones federales. El sufragio femenino significó entonces el reconocimiento a la igualdad en la participación política. Tenemos en 1974 la iniciativa del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien aprobó por el Congreso para incorporar en el artículo 4 de la Constitución el enunciado de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En 1977, cuando por decreto presidencial se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, o sea, el INPI, con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, el IMAN, es donde empezaron los programas de atención a las mujeres. Se crea el 3 de julio de 1997 con Cedillo un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. También tenemos la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en enero del 2001 como parte del impulso que hubo en décadas anteriores, tanto en México como en el resto del mundo, por incluir a las mujeres en el desarrollo, conseguir la igualdad de oportunidades y proteger sus derechos. Se creó también el 1 de junio del 2009 un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que diseña las políticas nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia. Es en el 13 de diciembre del 2018 cuando se va a crear la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración Pública Centralizado de la Ciudad de México para contribuir al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, de los que el Estado mexicano forma parte, y el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres también se creó en abril de 2007 y es el mecanismo que tiene como funciones primordiales prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Actualmente existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2007 y que el 13 de abril de 2020 fue reformada para incorporar la violencia política. México también tiene compromisos con organismos internacionales como la ONU, en los que se compromete a lanzar campañas para fortalecer la investigación de los crímenes de violencia contra las mujeres y proporcionar servicios integrales. Sin embargo, pues a pesar de los compromisos que la Administración Pública Mexicana tiene con las mujeres, subsisten en la sociedad comportamientos, prácticas, reacciones y acciones contrarias a las normas de civilidad, a la convivencia pacífica, así como a la tolerancia y el respeto que deben garantizar su derecho a vivir con la protección de las instituciones del Estado mexicano. Es por este motivo que miles de mujeres salieron a las calles para manifestarse y exigir un alto de violencia en su contra, ya que por datos de la Organización de las Naciones Unidas, cada día en promedio 9 mujeres son asesinadas, 8 de cada 10 se sienten inseguras y la mayoría ha sido agredida. Esto es lo que tendría como respuesta. Gracias. Gracias, doctora Rina Aguilera.
Sin duda, el aspecto vinculado a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias para las Mujeres tendría que ser la ruta por la cual tendría que transitar el gobierno mexicano para erradicar estas condiciones de violencia en contra de las mujeres. Maestra Griselda Sánchez Carranza, una de las políticas públicas para mitigar la violencia que viven las mujeres en el entorno doméstico han sido los refugios. Desde su experiencia y apreciación, ¿cómo ha funcionado esta política pública en los gobiernos mexicanos desde su implementación? ¿Y cuál es la valoración actual que se harían de las mismas? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué podemos decir al respecto? Por favor, maestra, adelante. Gracias, Gloria Luz. Primero quiero comentarles que participar en este webinar organizado por el INAP para mí es un honor. Agradezco a nuestra vicepresidenta, la doctora Gloria Luz Alejandre, así como a nuestro presidente, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente de este instituto, en esta iniciativa. Saludo con afecto a mis colegas consejeras y consejeros, así como a las y los asociados y a las personas invitadas que de manera virtual están presentes. Les quiero comentar que en México la creación y operación de los refugios data de los 90, como una de las principales aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil para proporcionar servicios de protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. La impunidad institucional ampliamente documentada por organismos internacionales para el emblemático caso de los feminicidios en Ciudad Juárez era una clara muestra de la ausencia de marcos legales, institucionales y de política pública adecuados para hacer frente al grave problema de la violencia contra las mujeres y de forma específica para la atención a las víctimas. En ese contexto, una de las opciones del Estado mexicano fue la aprobación en el 2007, como ya se dijo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha ley tiene como pilares en su construcción la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará. Ambos instrumentos señalan la obligación de los estados parte de otorgar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de refugios, en donde se pueda brindar atención integral y servicios especializados. Esta ley señala que el Distrito Federal, las entidades federativas y todos los municipios deben adoptar acciones para la atención a las víctimas de la violencia. Los refugios se definen como espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos, que proporcionan atención integral, es decir, servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social a mujeres, a sus hijos e hijas, que han sido víctimas de violencia extrema en el ámbito familiar, con el objetivo de recuperar su autonomía, lograr su empoderamiento y que adquieran conciencia de sus derechos humanos. Para cada usuaria se elabora un plan de seguridad donde se evalúa la estabilidad emocional de la víctima, así como sus redes de apoyo, pero también el peligro potencial de su agresor. A pesar de estas medidas de seguridad, en ocasiones el agresor se ha llegado a enterar de la ubicación de la mujer, lo que pone en riesgo la seguridad de todo el refugio, su personal y sus integrantes. Pero ¿cómo acceder a un refugio? Puede ser directamente a través del número telefónico 800-822-4460 o indirectamente a través de la transferencia de Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de cada gobierno estatal o del asesoramiento de un centro de salud, o bien mediante la transferencia de las instituciones especializadas para el adelanto de las mujeres. Actualmente operan 72 refugios, 34 pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil, 4 instituciones de asistencia privada y 34 instituciones públicas. En cuanto a la valoración, en primera instancia considero que los refugios no están suficientemente visibilizados dentro de la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto ya se refleja en la nula alusión de los refugios para mujeres dentro de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, lo que marca una pauta de desatención a esa parte de las políticas destinadas a atender la violencia contra las mujeres. Los refugios se encuentran en diferentes programas ejecutados en diferentes instancias de forma atomizada. Se carece de una dependencia que se responsabilice de la coordinación de todo el programa, tanto en Mujeres, Indesol, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la misma CONCAVIN
intervienen, sí, pero es necesario contar con una política transversal. Hasta ahí dejaría mi comentario por el momento, Gloria. Muchas gracias, maestra Griselda. Sí, el tema de los refugios es medular para salvar las vidas de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos. Y aquí hay otro elemento muy importante que nos haga favor el maestro Mario Fósil de comentar. Es uno de los aspectos sustantivos de un gobierno eficiente, es la evaluación de sus programas sociales, así como de la política pública, de la cual emanan, y los programas con una amplia perspectiva de género no son la excepción. Considerando la profundidad de nuestro tema, ¿en cuáles programas con perspectiva de género nos podríamos centrar que considere usted sustanciales para salvaguardar a las mujeres en situación de violencia acentuada por esta condición de confinamiento? ¿Qué podemos decir de estos programas sociales? ¿Cuál es su apreciación? Incluso si usted vislumbra alguna valoración o evaluación pues inmediata, ¿qué nos puede decir con relación a ello, maestro, por favor? Muchas gracias, doctora Alejandre. En primer lugar, pues quiero agradecerle la invitación que amablemente me formuló para participar en este foro virtual. Agradecer también la invitación del doctor Martínez y felicitarles por la iniciativa de organizar este evento en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general, pero en nuestro país en particular, derivado de la crisis sanitaria. También es un honor estar aquí acompañado de mis distinguidas colegas y saludo a todos los participantes en este foro virtual, a los colegas asociados, a colegas asociados de otros estados y a queridos exalumnos que me estoy dando cuenta por ahí que están apareciendo, lo cual me da muchísimo gusto y me llena de mucha esperanza y de mucha emoción el ver tanto interés en un tema tan complejo como este. Solo para, ya han mencionado ustedes algunas cifras que me parecen muy relevantes, pero quisiera, si me lo permiten, en estos primeros minutos que tengo de participación, complementar estas cifras con algunos datos que da por ahí Eunice Rendón de lo que está pasando en este momento de crisis sanitaria en la cuarentena, en los hogares de las familias mexicanas. Les doy los datos. Durante el mes de marzo, cada hora se recibieron 115 llamadas al 911 por los siguientes conceptos: violencia doméstica, abuso sexual, acoso, violación y violencia familiar. Es decir, un 22% de aumento con relación al mes de febrero y el número más alto de llamadas que se han recibido desde que comenzó el mecanismo en el 911 en el año de 2016. Se han abierto 20.232 carpetas de investigaciones penales por violencia familiar solo en marzo. Es decir, 27 carpetas por hora. Es una barbaridad. Lo que significa a su vez un 27% de incremento en relación con enero y un 14% de incremento en relación con febrero. Entonces, en este sentido, abordar como lo hace usted en la pregunta, las instituciones y los programas sectoriales o transversales, o los programas presupuestales, mejor dicho, que impulsan la perspectiva de género, cobra una fundamental relevancia en este momento en particular. Por identificar algunos de estos programas, encuentro 4 al hacer el análisis. El programa de instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que sabemos sufrió recortes importantes en el ejercicio fiscal anterior. El programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, el seguro de vida para jefas de familia y quizá para este efecto en particular, el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de la violencia de género. Para este ejercicio fiscal, todos estos programas suman un monto aproximado de 2.876 millones de pesos, a pesar de que estos programas sufrieron recortes importantes en el ejercicio fiscal anterior, y bueno, pues entonces ya el punto de partida es distinto en ese sentido en comparación con el 2020. Y como instituciones, pues sin duda tenemos a INMujeres y a la CONAVIN, a la Comisión Nacional para la Atención a la Violencia de las Mujeres, que en conjunto suman un presupuesto de aproximadamente 1.127 millones de pesos para este ejercicio fiscal. Mi primera evaluación, sin duda muy preliminar y que debería ser sujeta de un mayor estudio, un mayor análisis, es que dichos programas y esta cantidad de recursos, todo en su conjunto, están resultando
evidentemente insuficientes, ¿no? Porque lo que buscan estos programas, lo que buscan estas instituciones es transformar la dinámica social, transformar la interrelación social, transformar esta normalidad de violencia doméstica, de violencia de género que vive nuestra sociedad, que se refleja en las casas de los mexicanos, y desafortunadamente pues es evidente, dadas las cifras que tanto la doctora como las colegas han dado, como estas que yo también compartí, pues es evidente que no están funcionando. O sea, en una primera, simplemente por sentido común y sin necesidad de ser especialista en políticas públicas, pues hay algo que no está jalando bien y estamos gastando el dinero de una manera que habría que revisar. Entonces, me parece que ese sería la primera aproximación que me gustaría tener en este tema, y me preocupa que estos ajustes que han sufrido estos programas pues debilitan aún más el impacto en la transformación de esta dinámica social que queremos lograr. Eso es lo que quería comentar en esta primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fósil. Sí, definitivamente la valoración para las políticas públicas con atención en términos de perspectiva de género necesitan profundizar y vincularlas estrechamente al cumplimiento de la política pública para la cual han sido destinadas. Hay otro aspecto que dentro de esto que se menciona con relación a la violencia, a la atención que hacen los gobiernos para que ello se cumpla o deje de cumplirse, porque esa es otra tónica que de repente encontramos, pues también está la comunicación gubernamental. Y le quiero preguntar a la doctora Adriana Reinaga, pues en esta etapa de contingencia y confinamiento, los mensajes dirigidos a la población desde el gobierno, en especial desde la Presidencia de la República, cobran particular relevancia con relación a la situación de violencia que viven las mujeres. Se han encontrado una serie de dichos como afirmaciones oficiales que impactan tanto a las mujeres como al propio gobierno. Doctora Reinaga, ¿cómo se puede leer o codificar estos mensajes? Díganos, por favor, desde el análisis del discurso, ¿existe un compromiso efectivo por parte del gobierno para atender los casos de violencia contra las mujeres? ¿Cuál es su valoración del discurso? ¿Cuál es el impacto que se tiene a partir de ello? Por favor, doctora, adelante. Muchísimas gracias, Gloria Luz. Agradezco muchísimo la invitación, así como la oportunidad de estar compartiendo este espacio con queridos y queridas colegas. Y también, bueno, pues por la iniciativa, gracias al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez y al INAP. A mí me gustaría hacer énfasis en algo que no es nuevo para nada. Ya desde 1964, un investigador, Philip Converse, en una obra que tiene llamada La naturaleza de los sistemas de creencias públicas, hacía énfasis en la relación existente entre la opinión pública y el impacto que tiene en la generación de políticas públicas. Y esto me parece muy importante y en lo particular me preocupa. Me preocupa porque si bien efectivamente la influencia que puede tener la opinión pública en la formulación, pero también en el refuerzo de políticas públicas, se puede ver debilitado precisamente por las características que ha tenido la comunicación gubernamental desde el Ejecutivo en últimos tiempos. Y me refiero efectivamente a minimizar el problema existente o a decir simplemente que no existe. Si esto lo leemos desde el punto de vista teórico, pues bueno, la teoría del establecimiento de la agenda nos dice que no es tanto cómo pensar, sino en qué vamos a pensar. Y no vamos a pensar y no vamos a discutir un problema que no existe, como dijo el presidente. Es decir, él dijo que la mayor parte de las llamadas que reciben denuncias sobre violencia contra la mujer son falsas. Que la sociedad mexicana es una sociedad que está más acostumbrada y más habituada al respeto y a la camaradería y demás, y entonces por ello es algo que ya no se pone sobre la agenda. Y eso además nos lleva a otro enfoque como de presión para que esta política pública no pueda ser generada y que tiene que ver con esta teoría de la espiral del silencio propuesta desde la comunicación política, en donde las personas
efectivamente adaptan la manera en la que se comportan de acuerdo a la opinión de la mayoría. Si ya teníamos de por sí un problema en lo doméstico, es decir, la violencia contra las mujeres, contra los hijos y las hijas, es un problema interno, íntimo, porque se queda dentro del plano de lo doméstico, pues esto se refuerza aún más cuando estamos negando la existencia de un problema y no le estamos dando voz a una mayoría. Entonces, efectivamente veo un problema y a mí me preocupa que esta comunicación gubernamental desde el Ejecutivo sea considerada como el referente. Los medios a nivel internacional que formulan esta voz de la opinión pública hablan efectivamente de estas cifras que mis colegas ya han presentado con mucha precisión y que tú también hiciste referencia. Entonces, me parece que hay que escuchar este enfrentamiento que tenemos. Sí, sí, muchísimas gracias, doctora Reinaga. Sí, la comunicación política siempre genera esta sensibilidad sobre el entorno de lo público. O sea, que cada vez que se emite algo desde el entorno del Ejecutivo, puede tener un impacto positivo o negativo para quien lo está recibiendo. Y si la población carece de una serie de información, pues llega a ser una verdad, algunos dichos que pudieran ser muy contundentes en términos de eficiencia gubernamental o puedan derivar en alguna desviación con relación a la efectividad de la propia acción de gobierno. Con esta recapitulación que tenemos, vamos a continuar trabajando en una segunda ronda de preguntas y regreso con la propia doctora Adriana Reinaga, por favor. Y bueno, ¿y cómo viven las mujeres y la opinión pública en general estos encuentros y estos desencuentros con el discurso gubernamental y en particular cómo lo viven las mujeres que son víctimas de violencia en sus espacios domésticos derivados de este confinamiento? ¿Cómo lo viven, doctora? Pues definitivamente las mujeres son las más afectadas derivado de esta situación y de estos enfrentamientos. Estos enfrentamientos que vimos de manera acrecentados, de manera importante desde las manifestaciones de las mujeres en marzo, donde no están siendo representados, ya no digamos sus intereses, sino la mínima protección que necesitan para vivir una vida decorosa, libre de violencia, de acuerdo a los derechos humanos que la sustentan. Entonces, hay dos frentes que se pueden incorporar en este escenario. Un frente de la sociedad civil como la promotora de la discusión, la promotora del diálogo, la que pone el acento en la agenda, y por otro lado, bueno, pues ya conocemos el procedimiento a partir de lo que nos explicó muy bien la doctora Rina y la doctora Griselda sobre el camino para legislar en esta materia. Sin embargo, no hemos escuchado, es decir, no hay un análisis racional por parte de las mujeres en este sentido de qué es lo que el Ejecutivo está haciendo o no está haciendo. El análisis real tiene más que ver o pasa por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que son las encargadas justamente de proteger, de generar cobijo, de brindarles la atención inmediata y que, como explicó el maestro Fósil hace ratito, pues bueno, tienen un presupuesto insuficiente y han tenido una serie de modificaciones en sus capacidades que les impide justamente tener este rol de protección del que hablaba al principio. Por eso yo creo que aunque no haya un pensamiento, pues digamos, sistemático en relación a cuáles son sus afectaciones, son las más afectadas y están viviendo esta violencia derivada no solamente de la negación del problema, sino también del recorte que tienen las organizaciones. Sin duda. Este apartado donde menciona un aspecto muy importante, o sea, la marcha que se llevó a cabo el 8 de marzo y después
la suspensión de labores por parte de las mujeres el día 9 de marzo, pues es un termómetro muy sintomático de cuál es la condición real que viven las mujeres en términos de violencia. Este confinamiento pareciera que vino a callar todas estas voces y las regresa al espacio de lo doméstico, donde pues prácticamente se recrudecen aquello por lo mismo que se manifestaron, ¿no? Pues esta problemática sin duda la vamos a recuperar en términos de su análisis y en términos de no dejar de lado estas voces que no pueden quedar acalladas en el espacio doméstico. Siguiendo con esta tónica, maestro Fósil, sin duda, pues estos programas con perspectiva de género son prioritarios, así los entendemos. Sin embargo, como bien lo ha recuperado también la doctora Reinaga, los recortes que han sufrido muchos de ellos las han afectado severamente a las mujeres. ¿Cuál es su valoración derivado de estas tomas de decisiones gubernamentales en la reducción presupuestal de estos programas? ¿Cómo se han visto afectados los mismos programas? Su recorte, ¿cómo ha afectado la propia vida de las mujeres? ¿Cómo impacta la deficiencia del actuar gubernamental ante estos problemas y en esta situación de confinamiento? ¿Cuál es su apreciación, por favor? Gracias, doctora. Pues me parece que la afectación es realmente grave. Estamos hablando, por ejemplo, del programa de estancias infantiles, que en términos reales ha perdido un 51% en relación con en la relación 2020 del presupuesto de ejercicio fiscal 2020 en relación con el 2018. 51.8% en términos reales, prácticamente el 52% en términos reales es un dineral, y la capacidad de atención, pues prácticamente lo que nos está diciendo es la prioridad de la política pública, es desarticular el programa de estancias infantiles. Me parece que eso es muy claro, ¿no? Y es muy triste y es muy preocupante. Porque además, y lo señalaba algún participante, Areli, lo está señalando en el chat del foro virtual, ella nos dice: no olvidemos a los niños y a las niñas que están siendo una de las principales víctimas de este proceso, sin duda que así es. El programa de apoyo a las a instancias de mujeres en las entidades federativas ha perdido, acumulado más o menos un 7% en términos reales. Pero el programa relevante para efectos de esta charla que estamos teniendo, ¿no? El programa de apoyo para de apoyo para refugios especializados para las mujeres víctimas de la violencia de género. Déjenme darles esta cifra, ¿no? Aunque tuvo una ampliación de recursos en 2019, la verdad es que durante 2019 estuvo suspendido ese recurso durante 6 meses, lo que significa que el dato de 2020 corresponde a un traspaso de recursos que se acordó el 14 de febrero de este año. ¿Qué significa esto? Que aunque en el presupuesto aparezcan los recursos, si estos recursos no se ejercen, es prácticamente como si no se tuvieran. Entonces, en ese sentido, pues tenemos no solo los recortes presupuestales que se dan, sino cuando se llega a dar ese recurso, no se ejerce. Pero en este caso en particular, el programa de apoyos para refugio prácticamente nació sin presupuesto. El 2020 lo está teniendo precisamente porque se le dio una transferencia, un traspaso de recursos acordado. Entonces prácticamente nació sin recursos en el 2020. Tenemos un tema, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las afectaciones de esto? Pues las afectaciones son muy preocupantes. Tienen un impacto negativo en varios aspectos. En la población beneficiada, en el número de población beneficiada, ya lo decía ahora la doctora Adriana Reinaga, si se niega la existencia de un problema, pues no se le atiende, ¿no? Bueno, pues aquí está una situación muy evidente. Las capacidades de protección y de despliegue de la gestión pública para atención de la población beneficiada se ven definitivamente muy afectadas. Retrocesos en estos avances, los pocos o muchos avances que se tuvieran en la transformación de estas dinámicas familiares. Señalaba también por ahí otra compañera, Isme del Istmo, en el chat del foro virtual, que los programas, en general, los programas del gobierno carecen de perspectiva de género. Me parece que
se había hecho un esfuerzo, al menos durante 3 administraciones, de ir impulsando la perspectiva de género en prácticamente todos los programas sectoriales, los programas gubernamentales, las políticas públicas. Había una obligatoriedad de ir generando la toma de decisiones con perspectiva de género. Otra de las afectaciones graves es que pues, esta dinámica se detiene. Entonces se detiene también el proceso de creación de una cultura al interior del sector público y en la planeación presupuestal. Se detiene esta cultura de generación de políticas públicas con perspectiva de género. Se reduce la capacidad material y humana para tener denuncias, acompañar a las víctimas, etcétera. Entonces, en esencia, lo que tenemos es un debilitamiento general de la perspectiva de género como política pública en sí misma, como instrumentos programáticos presupuestales, como instituciones públicas encargadas de atenderlo y con esta visión de transversalización de la perspectiva en los diferentes programas gubernamentales. Gracias. Muchas gracias, maestro Fósil. Sin duda es gravísimo toda esta expectativa que nos da con relación a los programas de gobierno que han dejado de lado la perspectiva de género y que más que nunca la necesitamos. Y efectivamente, en gobiernos pasados hemos dado cuenta de la transversalización completa en toda la administración pública de la perspectiva de género y que pues últimamente se ha dejado de lado. A pesar de que tenemos pues mujeres al frente de las instancias gubernamentales, empezando por la propia Secretaría de Gobernación, en mujeres sin duda, se ha estado dejando de lado la posibilidad de que la perspectiva de género ocupe un ámbito de mayor alcance. En este mismo rubro, maestra Griselda Álvarez, por favor, díganos, ¿considera en esta condición de confinamiento a causa de la pandemia COVID-19 que los refugios han dado una respuesta efectiva ante el alarmante y creciente número de llamadas para que las mujeres en condición de violencia sean atendidas o sean resguardadas en estos espacios? ¿Cuál es la situación actual, real, vigente de la Red Nacional de Refugios? Adelante, maestra, por favor. Por supuesto que sí ha existido una respuesta efectiva. Me explico. Quisiera poner en perspectiva, de alguna manera, poner en contexto la situación mundial por la que estamos atravesando con esta pandemia generada por el COVID-19, pues el confinamiento que debemos seguir en pro de proteger nuestra salud nos ha puesto a todos a vivir un nuevo panorama social, político y económico sumamente complejo. Las consecuencias que se están generando a causa del aislamiento, restricciones de todo tipo, las cuales sin duda ponen en riesgo la integridad y violación de nuestros niños y niñas y mujeres en los hogares mexicanos, pareciera que esta violencia doméstica es la otra pandemia, es la otra enfermedad que lejos de ser curada, está en propagación y de la cual no se habla mucho. Como se acaba de decir, aparentemente había políticas transversales, ya han desaparecido. Sería muy útil por eso cuantificar mejor y hasta tipificar la violencia que se vive más hoy a causa del confinamiento para efectos de determinar una política pública. Sin embargo, ya antes del COVID, la estadística para cuantificar dichos fenómenos era y sigue siendo insuficiente, fundamentalmente por 3 razones. La primera, la vergüenza. La vergüenza de las víctimas a externar su situación. 2, el miedo a que el agresor tome represalias. 3, la peor, a que muchas veces la agresión no se reconoce como tal, debido a que las costumbres y los valores culturales hacen considerar el maltrato como parte de la cotidianidad. Las causas de esta violencia, entre otras, son las normas sociales y las masculinidades nocivas, aún vigentes en nuestro país. Las medidas de aislamiento que se han implementado para hacer frente a la pandemia han generado algunas consecuencias como desempleo, inseguridad económica, pero también alimentaria, elevados niveles de estrés que generan a su vez preocupación, ansiedad, depresión, que en conjunto pueden ser factores detonantes para aumentar la violencia en el ámbito doméstico. Aunado a ello, la evidente paralización de los sistemas de justicia y protección en las instituciones que atienden este tipo de situaciones agrava el problema, dejando a las mujeres solo al alcance de las llamadas telefónicas como principal medio para denunciar. En ese contexto, de acuerdo al boletín informativo difundido ayer por la Red Nacional de los Refugios, señala que cuentan con 69 refugios, y sin embargo en los últimos días también dice esta red
que el 19% de los comunicados de auxilio fueron realizados por alguna red de apoyo, es decir, hermana, vecina, madre, hijos, amiga, quienes expresan su preocupación acerca de la mujer víctima, ya que ésta no se puede comunicar por la presencia del agresor. También es importante señalar que el 20% de las mujeres ya habían solicitado anteriormente el apoyo a otra instancia, pero no recibieron la ayuda necesaria. Ya ustedes hablaron de diferentes porcentajes en donde vemos que las mujeres en este término de confinamiento han sido víctimas de los diferentes tipos de violencia, pero sí les quiero comentar que esta red de refugios atendió a un total directamente de 11,131 mujeres, niñas y niños. Pues para los recursos que tiene, yo creo que ha sido muy fructífera su efectividad. También les comparto que el financiamiento de los refugios proviene de 3 fuentes: donativos privados, subsidios de cada entidad federativa y, como lo comentaba ya Mario, de este recurso que se transfirió de salud a bienestar y lo está operando ITESOL. Y sin embargo, aunque ya estaba la pandemia entera, se promulgó el 7 de abril de este año y no contempla, por ejemplo, 4 entidades federativas, no considera la creación de más refugios y los centros los refugios así como están a punto de colapsar, ya que están al 80% de su capacidad. Y de acuerdo a esta norma que se emitió, hasta más o menos el 26 de junio podrían recibir estos apoyos y ya sería muy tardío, estaría en riesgo de ser otra vez un subejercicio. No está articulado este asunto. Hasta ahí lo dejaría por lo pronto. Gracias. Sí, gracias, maestra Griselda. Y el tema de los refugios, lejos de quedar de lado, tiene que recuperarse como una política pública sustancial y estratégica para atender el tema de la violencia en contra de las mujeres, además de que en condiciones de pandemia, pues también habría que tomar en cuenta que los refugios cuenten con las medidas sanitarias efectivas para garantizar la vida de las mujeres al interior de estos espacios, de sus hijas y de sus hijos. O sea, que no sean tampoco los refugios o otra situación que no es propiamente la violencia, sino que si fuera una situación de naturaleza sanitaria. Y este aspecto también es muy importante, pero sin duda los refugios tienen que recuperarse como una estrategia medular en política pública. Doctora Rina Aguilera, siguiendo con esta conversación, díganos, por favor, ¿cuál es la condición de violencia actual que viven las mujeres en México? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo se han aplicado las políticas públicas para atender este problema desde una agenda pública del actual gobierno? Adelante, por favor, doctora Rina. Sí, doctora, pues yo sí quiero dar todavía las estadísticas que maneja el INEGI, donde señala que 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Eso es algo que no podemos dejar de decir tantas veces como sea necesario. El 43.9 ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, y esta más se ha acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años, que viene siendo el 48%, y entre quienes lo hicieron a los 25 o más, que es el 37%. En el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidios de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, es decir, 1990 a 2018, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. ¿Qué significa? Pues que la protección y el cuidado de las mujeres no es una prioridad en la actual administración. ¿Por qué? Como se ha podido observar, se ha incrementado la violencia en el maltrato a la mujer y más en estos momentos de confinamiento. Una respuesta a lo que sucede actualmente en México es que pues la marcha, como bien lo está comentando usted, doctora, del 8 de marzo fue muy concurrida, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en varios estados de la República, que refleja pues las fallas de política pública para proteger a la mujer. Y el paro de labores que se llevó a cabo el 9 de marzo de este año se indica pues que hay una protesta energética al no ser escuchadas por las autoridades para contrarrestar la violencia en esta administración.
¿Qué es lo que estoy dándome cuenta? Pues que podemos observar que hay un vacío cívico, ¿no? Porque la violencia es un patrón de conductas que finca su daño en la ausencia de valores cívicos arraigados, y la ausencia de civitas implica la carencia para vivir y convivir con respeto hacia los demás. En el caso de las mujeres, la violencia tiene un origen machista, es decir, de fuerza en bruto, que se aplica para dañarla e incluso destruirla. Eso sería todo, doctora. Siguiendo con usted, doctora Rina Aguilera, para ir perfilando pues un cierre a esta ronda de preguntas que hemos establecido y que hemos dado en una dinámica, con todo lo expuesto, ¿qué falta desde la acción de gobierno para concretar políticas públicas efectivas en este terreno y de atención en contra de la violencia? Sí. Por favor. Sí, gracias, doctora. Pues mire, justamente uno de las personas que nos está escuchando decía que sí era factible una fiscalía especial para atender esta situación. Yo pienso que debería crearse en este ámbito de la Administración Pública Federal una Secretaría de Estado denominada Secretaría de Protección a la Mujer, para lo cual hay que reformar la ley orgánica, desde luego se requiere una iniciativa de ley por parte del titular, y esto podría cumplirse con el artículo 4, que a la letra dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En ese sentido, esta Secretaría tendría que ocuparse de atender aspectos como los siguientes: asumir el compromiso de ampliar el abanico de políticas públicas para ratificar el derecho que tienen a una vida digna, libre y emprendedora; respetar el derecho de ingresar a los procesos de competencia en todo el sentido de la palabra, para que sobre condiciones de igualdad formal y real tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Y también intensificar políticas públicas que generen procesos dialógicos con las organizaciones de la sociedad civil para definir agendas de trabajo, programas compartidos, elaborar lineamientos para la convivencia, monitorear su desempeño y evaluarlos de manera periódica. Sin embargo, no obstante las políticas públicas, leyes, normas jurídicas, la violencia contra las mujeres no disminuye. Por eso es lo que propongo yo, esta creación de esta secretaría, para que existan instrumentos aislados, y se requiere que se unifiquen, porque estando aislados, pues nos hemos dado cuenta con todo lo que he estado comentando, que de esta manera no hay éxito. En cambio, con esto, pues habría más éxito en las políticas públicas que se echaran a andar en México en cuanto a la violencia de la mujer. Eso es todo, doctora. Muchas gracias, doctora Rina Aguilera. Elevar a rango de una Secretaría de Estado como Secretaría de la Mujer le da un peso sustantivo a todas las temáticas, a la transversalización de la perspectiva de género, a la implementación de políticas públicas, esperaríamos que efectivas, y sin duda a darle un lugar a la mujer en el espacio público como debe ser, y con respeto a todos sus derechos que corresponden como derechos humanos. Maestra Griselda Sánchez, en esta ronda de cierre, díganos por favor, ¿cuál sería la estrategia nacional que debe implementarse para favorecer y actualizar la política pública de apoyo a la Red Nacional de Refugios? ¿Cuáles serían sus principales mecanismos de acción desde el ámbito gubernamental? ¿Qué retos implica para la administración pública consolidarnos como un mecanismo de política pública efectiva? Por favor, maestra, adelante. Básicamente, la estrategia nacional debe centrarse en 2 puntos. El primero es que se deben implementar las políticas presupuestarias necesarias para que existan recursos extraordinarios en estos tiempos de pandemia. Modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que su artículo 37 establece que el plazo máximo en que pueden estar las mujeres en un refugio es de 30 días. Se debe considerar este caso, así como desastres naturales, porque en ese tiempo no se puede cambiar la mentalidad de una mujer para empoderar. El segundo es que exista claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender la violencia contra las mujeres en situaciones extraordinarias como la actual. Como mecanismos, considero que es urgente contar con un censo y saber cuáles entidades federativas carecen de refugios, contar con un mapa por municipio que identifique dónde se han incrementado las llamadas de auxilio por violencia doméstica para focalizar los recursos a los refugios claves. Reconocer que abatir este flagelo no es cuestión
del gobierno únicamente. Es esencial aplicar la gobernanza y contar con instrumentos novedosos. Por ejemplo, reconocer a las empresas que participan con aportaciones a los refugios o que contraten mujeres que salieron de refugios como empresas socialmente responsables, con los respectivos incentivos fiscales para que les sea cada vez más alentador e interesante el apoyar estos programas. Asimismo, en México se carece de una clave mediante la cual todas las personas tengamos presente que al decirla sea una petición de auxilio. Por ello se propone implementar el número 9, para que el 9 de marzo no se nos olvide, como una clave mediante la cual al decirla, escribirla o señalarla, todas las personas tengamos el reconocimiento que es un grito de auxilio de una mujer que vive violencia extrema. Por ejemplo, una mujer puede pedir en una farmacia un termómetro número 9. El dependiente deberá de reconocer que está en peligro esa mujer. Por tanto, solicitaría a la red de refugios el apoyo. Para ello se requiere la colaboración de este gremio comercial, así como la capacitación respectiva al personal que labora en dichos establecimientos, con base en un protocolo. Esto es gobernanza. No significa que con estas propuestas se resuelva toda la problemática descrita, aún nos queda mucho camino por andar. Sin embargo, es necesario día a día dar un paso más. Gobierno, sociedad y academia. Es cuanto, Flor. Muchas gracias, maestra. Esta interacción entre la sociedad civil y el ámbito gubernamental y sin duda entre las mujeres, este elemento que menciona de un hashtag 9M llevado a todo el ámbito social es una muy buena iniciativa. O sea, saber que con un 9M una mujer está en peligro ya sería suficiente para el actuar de cualquier integrante de la sociedad y apoyar a las mujeres. Muchas gracias, maestra. Maestro Mario Fósil, en esta tercera ronda hacia un cierre, díganos, ¿cuál sería la recomendación asociada a una valoración de los programas con perspectiva de género desde la mirada seria, crítica de la disciplina de la administración pública? ¿Cómo puede la administración pública en términos de acción gubernamental mejorar las condiciones de sus programas sociales con perspectiva de género? ¿Cuál sería el tenor que es prudente llevar a cabo desde las decisiones gubernamentales para que se cumpla con los programas en términos de eficiencia, eficacia y sin duda cumplimiento de resultados? Por favor, maestro. Gracias, doctora. Preguntas difíciles las que me formula la doctora Alejandre. Antes de responderla, estoy viendo algunos comentarios en el chat respecto a la cifra negra. El INEGI reporta que el 88% de las mujeres que sufren violencia familiar no denuncian y el 98% de los delitos quedan impunes, desafortunadamente. Bien, tratando de dar una respuesta a las preguntas que me formula la doctora, voy a tratar de hacerlo, y también por ahí Sandra Girón preguntaba los cambios en las políticas transversales del programa Pro Igualdad de Mujeres. Voy a tratar de hacer una reflexión general con la finalidad de responder estas preguntas. Es evidente que desde hace varios años vivimos una dinámica diferente en la interacción del gobierno y la sociedad a través de la administración pública. El concepto de gobernanza que reviste la necesaria participación de las organizaciones de la sociedad civil, y ahorita lo señalaba Griselda y lo señalaba también Gloria Luz, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas y en general del quehacer gubernamental, es un tema que llegó para quedarse, aunque en ciertos momentos a ningún gobierno le gusta, esa es la verdad, pero es un tema que llegó para quedarse. Lo que es un hecho innegable es que el despliegue de la gestión pública ya no se entiende, a mi juicio, sin 4 elementos clave: la profesionalización de todas las personas servidoras públicas, contar con servicios civiles técnicos independientes de alto desempeño como un requisito sine qua non para el éxito de cualquier política pública, la participación de la sociedad civil en este nuevo modelo de gobernanza, la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y esta crisis sanitaria ha sido un ejemplo excelente. Pongo un tema de la sobrecarga de trabajo doméstico, de cuidados no remunerados que tienen las mujeres, que siguen atendiendo su trabajo profesional o empresarial o como empleadas, y además ahora tienen encima ya de manera permanente la carga cotidiana, y no solo eso, sino además la violencia doméstica, tema que hoy nos reúne.
En ese sentido, entonces, bueno, y el cuarto punto, que me parece que también es muy importante, la rendición de cuentas. Los gobiernos tienen que explicar por qué hicieron las cosas. Ya la transparencia no es suficiente. Y en ese sentido, nos tendrían que explicar, porque hay 6 meses de su ejercicio en el programa de apoyo a refugios. En ese sentido, considero que el papel de la sociedad civil, de la academia, de la ciudadanía en general, lo mencionan también en el chat, es fundamental. Y me parece que el INAP está jugando, puede jugar un papel muy importante en este tipo de ejercicios de evaluación como el que estamos haciendo ahora. Y no solo eso, que nos ayuden estos ejercicios de evaluación a corregir el rumbo. Y en ese sentido, entonces, voy a cerrar mi participación con 4 ideas que quiero dejar aquí al auditorio. Si realmente queremos cambiar las cosas en nuestro país, modificar hábitos, costumbres, instituciones sociales, generar nuevas masculinidades, eliminar cualquier forma de discriminación por materia de género, los programas con perspectiva de género no pueden ser tratados como un programa presupuestario cualquiera. Y en ese sentido, ahorita la doctora Rina hacía una propuesta de elevar a rango de secretaría el INMujeres. Lo mismo debiera ocurrir con los programas presupuestarios con perspectiva de género. ¿A qué me refiero? Debemos hacer modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y para que tanto estos programas presupuestarios como las instituciones encargadas de su implementación y de su impulso sean considerados presupuestos irreductibles. Es decir, que no pueda reducirse su cuantía de un ejercicio fiscal a otro y que mantengan su poder adquisitivo en términos reales. Hablemos entonces de estos presupuestos irreductibles. Y les cuento un tema interesante. Al estar preparándome para esta intervención y revisar el reglamento de la ley de presupuestos, si ustedes le dan buscar al documento, no van a encontrar la palabra género en el reglamento de la ley de presupuesto. Algo nos dice sobre el tema, ¿no? Y en la evaluación de dichos programas, para garantizar su eficacia, su eficiencia y, como lo preguntaba la doctora, lo más importante, sus resultados, me parece que es necesaria mantener la participación de la sociedad civil y de la academia. Y en ese sentido, la última propuesta que quiero hacerles es, se me ocurre, y la doctora en esto tiene una vasta experiencia, la doctora Alejandre, se me ocurre la creación de un observatorio para la gestión presupuestal de los programas con perspectiva de género. Podría darse en el INAP, aquí con todos nuestros asociados, entre todos podríamos conformar un observatorio de la gestión presupuestal de los programas presupuestarios. De tal manera que también, además de hacer estos foros, contribuyamos desde el análisis de la política pública, con nuestra experiencia, con la técnica, a mejorar las cosas en nuestro país. Con estas breves reflexiones espero haber atendido las dudas y los comentarios y nuevamente agradecerles. Ha sido un gusto y un honor compartir este panel con mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario. Sin duda, todas estas puntualizaciones que nos refiere, las podemos recapitular, recoger y perfilarlas también como parte de la agenda de trabajo del Instituto Nacional de Administración Pública, comentarlo con su consejo directivo, sin duda con el presidente, nuestro presidente, el doctor Martínez Ansúrez. Sería un gran acierto llevar a cabo un observatorio vigilante del entorno presupuestal de los programas específicos con perspectiva de género y sin duda de los adyacentes. Muchas gracias, maestro Mario. Doctora Adriana Reinaga, en esta tercera ronda y hacia un cierre, díganos desde su apreciación y experiencia, ¿cuál debe ser la comunicación más efectiva de la administración pública en su generalidad y en especial, cuál debe ser la comunicación efectiva del gobierno de la República con relación a la problemática que estamos viviendo centrada en la violencia contra las mujeres en estos espacios de confinamiento y sin duda en todo momento, porque la violencia no se acaba antes ni después del confinamiento? Por favor, doctora. Efectivamente, muchas gracias, Gloria Luz. Creo que mis colegas que me antecedieron ya hicieron un excelente análisis sobre qué se debe hacer a partir de un pensamiento basado en la gobernanza. A mí me gustaría hacer hincapié en las características que debe tener la comunicación desde esta perspectiva de gobernanza, una perspectiva que incluya todo tipo de participación de distintos actores. Hablamos de la importancia de los actores de la sociedad civil, pero también hablamos precisamente de la importancia de contar con datos y de contar con información plena y completa que permita la toma de decisiones. En ese sentido, celebro la iniciativa del observatorio, no nada más de presupuesto, sino también
que permita la recuperación de ese capital intelectual con el que cuentan diversos organismos de la sociedad civil, los refugios, pero también instituciones encargadas de dar atención a las víctimas de violencia. Y en ese sentido, por ahí también alcancé a leer la pregunta de Laura Reyes sobre cómo tendría que ocuparse la tecnología, además de esta propuesta tan importante y tan interesante que hacen la doctora Rina y la maestra Griselda acerca de cómo utilizar claves para el llamado a auxilio. Bueno, la tecnología juega un papel fundamental, no solamente en la atención inmediata y urgente que se debe tener como parte de la política, sino también como parte de ese centro de información que permite una toma de decisiones y una ubicación mucho más adecuada de qué es lo que se tiene que decidir y en qué espacios es en donde se tiene que decidir. Entonces, me parece fundamental que pensemos en una comunicación bidireccional, simétrica, es decir, centrada en la misma proporción para poder recuperar información y poder recuperar todo ese conocimiento que ya se tiene para poder tomar decisiones muchísimo más adecuadas. Muchísimas gracias, doctora Adriana Reinaga. Haciendo una recapitulación antes de cerrar, pues tenemos aquí la necesidad de que la sociedad civil siga participando como un aspecto medular para darle seguimiento a las políticas públicas, en particular en las políticas públicas con perspectiva de género, impulsar desde el Instituto Nacional de Administración Pública un observatorio que atienda estas políticas y que les dé un seguimiento muy puntual, elevar el INMujeres a rango de Secretaría de Estado, como Secretaría de las Mujeres, pues para darle un énfasis sobresaliente a los temas que nos competen. Los refugios, también impulsarlos de manera sustantiva en términos de su capacidad presupuestal, favorecerlos para que sigan siendo el elemento que garantice a las mujeres que viven estas situaciones de violencia un espacio más seguro. Y sin duda, impulsar la transversalidad de la perspectiva de género, no dejarla de lado, no dejarla guardada como tal parece que ahora se encuentra, y recapitular en torno a ello. A mí me gustaría darle la palabra al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez para que nos dé algunos elementos de cierre o algunas reflexiones en torno al tema. Por favor, presidente, adelante. Muchas gracias, doctora Alejandre. Les agradezco a todos los panelistas, a todos mis compañeros del Consejo Directivo del INAP, su participación. Cuenten con ese observatorio, nos quedamos con esa tarea, la doctora Alejandra y su servidor lo instrumentaremos en el sentido que lo plantean. No me resta más que darle las gracias, agradecerle a nuestros amigos del INAP su presencia, a los panelistas. Se les dará una entrega de la constancia por su participación vía electrónica. Les recomendamos que los videos estarán disponibles próximamente en el canal de YouTube. Gracias a todos y la próxima reunión, nuestro próximo conversatorio será el federalismo y la salud, las respuestas de la pandemia COVID-19. La fecha el jueves 21 a las 18:30 horas. Los panelistas serán la doctora Amparo Brindis Amador, el doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar, el doctor Eduardo González Pierre y el doctor Oliver David Mesa Canales. Muchas gracias y buena tarde.